Roberto Sipols nació en la localidad venezolana de Bejuma, en el estado de Carabobo, en 1959, en Venezuela. A la edad de 16 años descubrió su vocación en la renovación carismática. Comienza los estudios de teología previos a su ordenación sacerdotal, primero en la localidad venezolana de Valencia, después en Caracas, y tras otra estancia en la diócesis colombiana de Sonsón, Río Negro, concluyó sus estudios en la archidiócesis de Toledo, en España, donde permanece bajo los cuidados del cardenal Marcelo González Martín. Tras recibir la ordenación diaconal el 19 de diciembre de 1982, Luis Eduardo Enríquez le ordenó sacerdote el 14 de agosto de 1983. Su labor pastoral le ha llevado a ocupar diversos cargos. Ha sido formador y superior del Seminario Mayor y párroco de 4 comunidades, además de vicario general de la Archidiócesis de Valencia. Sipols fundó el servicio de evangelización Anunciación del Señor y conduce desde 2012 el programa radiofónico La Voz de Jesús y el programa televisivo del mismo nombre. Inició su labor docente como profesor de Historia de Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea, Marxismo e Historia de la Iglesia en el Seminario Mayor Nuestra Señora del Socorro de Valencia durante 18 años, conferencista internacional y director de ejercicios espirituales a distintos presbiterios, órdenes y congregaciones de religiosos. Fue director de la Escuela de Teología para Laicos Monseñor Luis Eduardo Enríquez, fundador y director de la Asociación Civil sin fines de lucro La Voz de Jesús, dedicada a la evangelización. El 14 de septiembre de 2021, Reinaldo del Petre Lissot, arzobispo metropolitano de Valencia, lo consagró como predicador ad gentes en la Catedral de Valencia, en Venezuela, y desde entonces predica el Evangelio de Jesucristo dentro y fuera de Venezuela. Buenas noches, pues ya hemos conocido en parte a nuestro invitado, a quien tenemos el gusto de saludar aquí en nuestro estudio, en nuestro plató. Padre Roberto Sipols, buenas noches. Buenas noches a toda la gente de Toledo que tanto amo porque soy un poquito de aquí. Claro, porque le hemos pillado casi que al vuelo, ¿no? Entre un lugar y otro, pero claro, cuando hemos hablado con usted ha dicho, hombre, ¿cómo no voy a ir a la casa de Toledo? ¿Qué significa para usted Toledo y esta archidiócesis? Yo ni conocía Toledo cuando me dijeron en Colombia. Yo comencé mis estudios en Caracas a los 17 años. De ahí me pasaron a Colombia y de repente me llega una carta del arzobispo que me dice, adelanta todos los exámenes a mitad del semestre, que te vas a España, a Toledo. Y cuando llegué me dice, ya pensé que no venías. Y me vine con un compañero que no aguantó ni una semana. ¿Por qué? El cambio, la cultura y todo este pensamiento. Nosotros somos latinos, somos fuego en la sangre y vinimos aquí que los toledanos son un poquitico, es una diócesis estricta, no Sí. me lo vas a negar. Y entonces a él le costó y se devolvió. Después, cuando me fui de aquí a los 4 años, ya vi una colonia de la que han salido hasta obispos de aquí de Toledo. Ujú. Y formamos una comunidad pequeña que el seminario con don Marcelo se abrió a Guinea Ecuatorial, se abrió a El Salvador, a Venezuela, a muchas naciones. Y éramos una comunidad grande de 114. Yo lo que siento es agradecimiento por la profunda formación que me dieron hombres como Cleofés Sánchez Montealegre, don Ramón González, todos esos prohombres, Carrillo, don Evencio Cofrese, y sobre todo Marcelo y el venerable José Rivera, de quien estuve cerca y agarré todo lo que pude. Entonces fueron 4 años de formación intensa, no solamente intelectual muy buena, ajustada perfectamente con la de Gregoriana de Roma, porque yo me daba cuenta de mis compañeros en Roma que recibíamos la misma formación intelectual, pero al mismo tiempo una formación disciplinar muy profunda y espiritual, imagínate. Declararon venerable uno de nuestros directores espirituales. Y los demás eran todos igual de santos. Don Felipe González de aquí, no el presidente, sino el párroco de San Nicolás. Ya. En Toledo se sabe que hay otro Felipe González. Sí, y don Paco Cerro, que es el actual arzobispo, que estaba unos añitos delante de mí, y yo lo traté mucho en el seminario, y cuando era coadjutor de San Nicolás, y ahora es el arzobispo de Toledo. Entonces son años entrañables que llevamos todos dentro del corazón. Y mi gran amigo, padre de esta casa, Juan Díaz Bernardo Navarro, que era uno de los seminaristas con quienes yo llevaba el camino más cerquita. Entonces son cantidad de recuerdos. Esta vez aproveché por segunda vez, desde que me ordené, de venir a visitarlo y a respirar el aire de mi juventud para animarme a seguir. Bueno, entonces ya le vamos a preguntar cuál es la huella que ha dejado en Toledo, porque no es huella, es vivencia diaria, ¿no? Sí, sí. En su persona. ¿Es usted venezolano?
de pura cepa, pero hijo de alemanes, austríacos y ucranianos. Por eso no he dicho yo el segundo apellido. Sí, Porque digo, me voy a quedar con Sipols, que ya tiene su aquel, porque el segundo, digo, es imposible y está decirlo. mal escrito. Pues la secretaria criolla venezolana dio tantas letras que puso las que se le ocurrieron. Era Kirchweiger y puso Eresberger. Ujú, ujú. Em, ¿Cómo está Venezuela? Bueno, Venezuela está en un momento de transición, de cambios. Y de cambios que como buen cristiano anhelo que sean buenos y que estén llenos de esperanza. Las mismas autoridades están diciendo que estamos en un tiempo de cambio, de reconciliación. La ley de amnistía hace que muchas personas hayan vuelto a la calle y que se siembre el ámbito para poder dialogar. Y siempre va a haber, igual que en todos los cambios políticos tan profundos, una gran necesidad de entendimiento, de perdón. Y yo creo que nosotros en la iglesia tenemos una labor muy grande en eso. Ujú, Porque si no nos reconciliamos, si no perdonamos en la justicia siempre, porque el mal es mal donde sea, pues nosotros no podremos avanzar, pero tenemos que seguir viviendo. ujú, Y eso lo hemos demostrado porque hemos pasado momentos muy difíciles, todos los venezolanos, y los hemos superado con la gracia. Es que nosotros somos muy chistosos y hacemos de todo un chiste. Ahora estarán corriendo los chistes y los memes. ujú. Además de que nos tomamos las cosas en serio, nuestro carácter jocoso, jovial, hace que las cosas más duras y más serias las pasemos con paz. Ujú, Y esperamos que sea posible la vuelta de tantos hijos, ujú. porque a mí me da mucha pena los Ahí viejitos. creo que hicimos un programa con venezolanos hace unas semanas y no sé si me dijeron 8 millones de venezolanos. Exactamente, entonces me da mucha pena en las Navidades la ausencia de los niños, que los ancianos no han cargado a sus nietos. Algunos sí salen del país y vuelven y los pueden ver, pero muchos no. Entonces esperamos que se dé todo para esa gran vuelta de hijos, por lo menos si no se vuelven a quedar, porque uno se amaña, dicen en Colombia. Ujú. Se amaña donde estaba y ya se queda allí. Yo Sí, mismo pero que tengo, tengan... Ujú, yo tengo familia en Alemania, en Estados Unidos, aquí en ujú. España, en muchos sitios y queremos encontrarnos. ¿Se ha explicado suficientemente bien el papel de la Iglesia de Venezuela? ¿O ha quedado un poco subyugado por ese ímpetu que tenemos de analizar todo en clave política? Justamente la iglesia en Venezuela ha vivido un papel muy bueno interno, ya te voy a explicar por qué, y un papel también muy coherente en todos estos años, como la conferencia episcopal, de la que yo te lo resumo diciendo que me siento orgulloso de las actuaciones de la conferencia episcopal, que siempre ha tratado de decir la verdad y expresar la verdad en sus cartas pastorales, a pesar de que eso no fuese escuchado con complacencia. Pero internamente mi iglesia es un tesoro. Tuvimos testimonio de países como Chile, como Ecuador, que los mismos cardenales, los obispos, nos dicen qué bendición ha sido la migración venezolana. Porque nuestros laicos, formados profundamente y con una profunda vida de fe, han llegado a parroquias. Te voy a contar un caso, sin decir de dónde, aquí en España. Una pareja de mi parroquia que no podía comulgar por razones de su forma de vida. Y se vinieron a encontrar una iglesia cerrada en un pueblo. Y dijeron, no podemos abrir para rezar rosario y para explicar la palabra y hacer lección divina. Y al final se arregló su situación jurídica eclesiástica, se pudieron casar, reabrieron la iglesia, lograron que mandaran un sacerdote y esa pequeña levadura causó que se reactivó la comunidad cristiana en ese pueblo. Mm. Eso es lo que hemos hecho los venezolanos. Yo siento que cuando Dios hace una cosa tan dura como la que nosotros hemos pasado y estamos pasando todavía, esto todo es donde Dios. Fíjate una cosa en Hechos de los Apóstoles. Jesús le dijo a los apóstoles, vayan al mundo entero, en lo que yo vivo, yendo al mundo entero. El año pasado me monté en 44 aviones predicando el Evangelio. El año pasado me restringieron a Venezuela porque estaba muy gordo y tenía que ya rebajado, yo espero volver a salir. Pero Jesucristo dijo, vayan al mundo entero y dice el Hecho de los Apóstoles, todas las tardes subían al templo de Jerusalén a rezar a las 3 de la tarde. Mató a Esteban, y cuando mataron a Esteban Ujú, y le cortaron la cabeza a Santiago, todos dijeron, paticas, ¿para qué te tengo? Y se regaron. ujú, Entonces Dios usó el dolor de la persecución para regar a su pueblo y llevar el Evangelio, porque nosotros somos muy sedentarios todos. Entonces yo creo que esto ha hecho que lo bueno de Venezuela salga y ahora también lo bueno de fuera entra, porque un venezolano que como somos así tan tropicales, sabemos que si no hay nada, comemos mangos que salen solos en el monte, ujú. se vino a España y se tuvo que dar cuenta que tenía que trabajar tantas horas al día en Estados Unidos. Ahora cuando vuelvan tenemos disciplinas nuevas que carecíamos.
Nosotros decimos que no hay mal que por bien no venga. Desde Y luego es un ejemplo lo que está dando, ¿no? sí, Aquí también en España decimos hacer de la necesidad virtud. claro, y aquí mismo tuvieron unas grandes emigraciones hace Sí. décadas que nos enriquecieron a nosotros y cuando han vuelto, y mira, ve a Canarias y vas a encontrar Venezuela por todos lados. Ujú. Y en Galicia también. Me ha dicho una cosa muy bonita. Fue una bendición la migración. Ojalá en los tiempos que vivimos se dijera más y sobre todo se aplicara más. Tengo aquí muchas cosas, no sé yo si vamos a tener tiempo para usar todas. Usted empezó haciendo homilía, o sea, subiendo sus homilías en un canal de YouTube y ese canal ha crecido a llegar hasta casi el millón de suscriptores, que luego hay cortes suyos, espacios suyos que, bueno, tienen, no sé, millones de visualizaciones. ¿Esto se lo planteaba alguna vez? Imagínese usted que se lo tiene que explicar a don Marcelo. Bueno, yo le di a don Marcelo el origen de mi vocación. Yo tenía vocación de cura a los 3 años. Ujú. A los 3 años yo vi un sacerdote en sotana y llegué a la casa diciendo que iba a ser sacerdote. Tuve un lapso entre los 11 y los 16 que me alejé de la iglesia y después a los 16 encontré la renovación carismática católica. Y cuando tuve el impacto de ir a mi primer grupo de oración, yo estaba lejos, ya yo no iba a misa y rezaba el rosario por mi cuenta, pero no iba a misa ni nada, creía en Dios. Pero cuando leyeron el Evangelio, Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se le había perdido con Zaqueo. Eso fue para mí, ese es el momento más grande de mi vida. Yo digo que nuestro bautismo, esto que voy a decir es arriesgado, ¿no? Ujú. Es como una sopa marucha Una sopa marucha. o una sopa de esas que vienen secas, china, que hasta que no tenga agua caliente no sirve. Ah, Y el agua caliente es el encuentro con Jesucristo. Yo conocí a Jesucristo, estudié en colegio de monjas, mis padres eran muy religiosos, papá era luterano, se hizo católico. Yo conocía la Biblia, pero a Jesús no lo conocía. Y esa noche Jesús me tocó y dijeron al final de la lectura, ¿quién quiere explicar la lectura? Eso fue hace 51 años. Y yo dije, yo me puse de pie y ayer cumplí 67 y me puse a predicar esa noche y no he parado hasta ahora. Y ujú. cuando llegué al seminario de Toledo, me di cuenta que no había apostolado para los seminaristas. Y yo fui y reclamé, le dije, el Concilio Vaticano II dice que hagamos actividad apostólica. Me pusieron con don Ramón González, no sé si existe todavía en la residencia provincial que llevan las hijas de la Sí, caridad. sí. Y ahí estuve Existe cuatro, la residencia, pero ya no la lleva las hijas de la caridad. bueno, ahí estuve 4 años dando catecismo con don Ramón González. Y también iba a un centro que había de cuadraplégicos. Sí, Que un a día hubo algo parapléjicos. chistoso, pues todos me miraban así como raro, porque yo cantaba con ellos y hay una canción que dice, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos y expulsa a los demonios. Y yo como estaba empezando en otra cosa, dije, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Expulsa a los enfermos y sana a los demonios. Y entonces los pobres enfermos me miraban. Pero bueno, allí trabajé esos 4 años mientras estuve aquí. Llegué a Venezuela y me hicieron superior del seminario, pero también asesor de la renovación carismática, 28 años. Ujú. Y después de esos 28 años predicando, me dicen a mí, en mi grupo, pero bueno, tú has edificado todas las parroquias, toda la diócesis, toda Venezuela, pero tú no tienes un grupo. Y formé un grupo que se llamaba SEA, Servicio de Evangelización, del que nació la voz de Jesús. Ujú. Y un día, predicando siempre por toda Venezuela con un camioncito que teníamos, me dicen, vamos a subir las misas a YouTube, hace como 13 años, de 12 a 13 años. Y yo digo, bueno, ay, 30 personas más, 100 personas más, me admiraba. Hasta que un día me dice uno de mis colaboradores, que son tres, uno en Murcia, uno en Venezuela y otro en San Antonio, Texas. Nosotros somos los 4 ejecutivos de la voz de Jesús. Me dice, padre, ¿qué hiciste hoy? Y digo, bueno, es mi día de descanso, solamente estudié un poco y celebré la misa. Me dice, hoy le predicaste a 7,000. Me quedé impresionado. Y ahora estoy yo sentado aquí, en la mañana, en la noche contigo, y está, no sé cuántos habré predicado en el día. Entonces, eso tuvo un éxito que viene de Dios. Pues nosotros no teníamos al principio mucha técnica. Fíjate que nos demoramos como 7 años en pedirle a la gente que se suscribiera al canal. O sea, que no tenían ni Ni intención. marketing, ni nada. Eso fue obra del Espíritu Santo. Un día estaba en Texas grabando de los devocionales diarios con Juan, que esos vienen desde el COVID para acá. Porque antes salíamos 2 veces a la semana, ahora salimos a diario. Y tenemos varios programas adicionales. Ahora Ujú, vamos a exponer toda la peregrinación que hicimos a Tierra Santa. ujú. Todo lo que prediqué allá lo vamos a poner prontamente. Y entonces Juan Carlos me dice, padre, ¿te has dado cuenta de lo que estamos haciendo? Digo, ¿qué? Llevas ya 4 años predicando a diario sin repetirte
y con esa preparación tan rara que tú haces, porque yo nada más pongo títulos y hablo de lo que sale del corazón. Y es que Jesucristo dice, y Él es nuestro maestro, que un buen maestro de la ley saca del arca cosas buenas y cosas viejas. Y el arca es el corazón. Y también Jesucristo dice, lo que abunda el corazón habla la boca. Aquí en Toledo yo aprendí a orar. A que aprendí a orar como... Ahorita venía del parking para acá, desde el Alcázar, y venía rezando el rosario en la calle. Y en un momento pensé, de verdad, gracias Señor, que ya la oración para mí es un hábito. Y yo creo que aquí está todo. La teología la recibí en Toledo. Después me dijeron varias veces que me fuera a Roma a licenciarme, a doctorarme. Y yo me negué, porque todo mi tiempo era para predicar. Ujú. Y no es que yo menosprecie los estudios, hay gente que nace para eso. Pero yo nací para predicar. Bueno, a mí me han dicho que es usted, esta persona que me lo ha dicho, la persona más inteligente que yo conozco. ¿Quién dijo eso? Sería Juan. Bueno, sería Juan, pero es que el que te lo dijo es el hombre más inteligente que yo conozco. Bueno, pues entonces así que saco yo poca conversación, ¿eh? Ya Si lo va de uno descubrí. a otro. No, es que eso todo es don de Dios. Yo sé que yo soy incapaz de lo que hago, estoy seguro totalmente. Y es más, yo creo que Dios puede hacer cosas tan grandes porque soy bien miserable. En estos días me dijo un padrecito joven, yo quiero ser como tú, Roberto. Y yo le dije, tendrás que ser bien miserable para que Dios te quiera como me quiere a mí. Ujú. Porque todo es don inmerecido. ¿Y qué predico yo? El amor de Dios sin condiciones, como el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco dijo, en la iglesia caben todos, dijo allá en Todos, Portugal. todos, todos, lo dijo 3 Y veces. lo hizo, obligó a los jóvenes a repetirlo. Yo estaba sentado viendo televisión con el Espíritu Santo al lado, como siempre. Y yo dije, todos. Se saltó mi fariseo interno, todos. Y pensé en las categorías que yo pienso que no caben. Y el Espíritu Santo me dijo, gordo, tú cabemos todos, cabemos todos. Porque ninguno cabe, ninguno es digno. Y el regalo es así. Jesús no espera que seamos buenos para amarnos. Eso es muy importante que la gente lo entienda. Él nos ama por malos que seamos. Y yo creo que este mensaje, hasta para mi país, es una bendición. Porque si todos cabemos en el corazón de Dios, pensemos como pensemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, hay esperanza. Y creo que en este momento ese corazón, estamos hablando en el tiempo de enfrentamientos y de guerras, que algunas ya llevan muchos años. Si volteamos a ver la cara del Padre, está llorando, porque el Padre nos ama a todos. Y el ministerio que Dios me ha dado va no solamente a hablar de estas cosas grandes como las guerras, sino yo le pedí aquí en Toledo, cuando teníamos un grupo de oración en San Nicolás, recuerdo la tarde que se lo pedí. Yo no te pido que se curen los enfermos en mi ministerio, que algunos se han curado, algún milagrito ha hecho Dios. Yo no te pido ser un gran predicador, yo te pido el don de sanar a la gente por dentro. Y eso es lo que Dios más me ha regalado. Mi alegría es cuando llego fui a Israel, me buscó una monjita como loquita. Ay, que tengo que hablar con usted. Y digo, ¿por qué? Me agarra como si me conociera toda la vida, porque me conocía. Me dice, Dios ha salvado mi vocación varias veces a través de usted. Sanación interior. Personas que se estaban planteando el suicidio o estaban llenas de ansiedad y escuchando el programa, pues se han Ujú, abierto al Espíritu Santo y han superado. ujú. Entonces, y me dicen, es que todo lo que dice es como si fuera para mí, como si le hubieran dicho quién era yo. Eso es obra del Espíritu. Otra cosa que me regaló Dios es que siendo un pobre hombre, que ni bonito soy, llego, Bueno, para su bueno, madre sí. para mi madre sí, ya está muerta, pero llego a donde sea la audiencia más difícil y el Espíritu cautiva a la gente. Sobre todo el ministerio de predicarle ejercicios a los sacerdotes que duran 5 días. Y me dicen a veces, primera vez que no nos dormimos. Es que yo predico con muchos chistes y muchos cuentos, porque le decía yo a Jesús cuando estaba aquí en Toledo, al Señor, yo no quiero ser un buen clérigo, yo no quiero ser clerical, yo quiero ser como tú. Y hoy tengo ese don, mi arzobispo, después de tantos años de servicio, párroco y vicario, yo le había pedido 1 año para predicar y me dijo, no me gusta la idea ni me la vuelves a repetir. 14 años después me dice, yo no me quiero presentar a Dios y darle cuenta de que no te deje libre para predicar. Tú renuncias a todo por esto. Yo dije, yo estoy como la Virgen el día de la Anunciación, claro que sí. Me dijo, menos vicario mío, serás mi vicario hasta que te pierda de vista. Entregué la parroquia y todo y ahora llevo esa vida itinerante. Yo no cobro, yo duermo donde me reciben, ahora estoy en Rivas hacia Madrid, me como lo que me dan, que todavía parece que es mucho,
Y el Señor me va llevando, como Él me dice, el Señor a mí, que quiere que yo sea como una hoja llevada por el viento y que Él se ocupa por donde voy. Ujú. Acabamos de hacer la peregrinación a Israel, salimos todos muy bien. Bueno, en esas circunstancias complicadas, pero Ujú, han salido. La prueba es que están aquí, claro. claro. Ujú, Y todos están ya en su casa. Ya yo llego con el favor de Dios en unos días. ujú, Es una verdadera gozada dejarme llevar por Dios. ujú, Pues yo tiendo, le dije a la Virgen de Coromoto, si todo sale bien en la peregrinación, me voy 15 días al estado de ella, que es en el centro de Venezuela, una zona rica, pero con mucha gente pobre. Y me voy a ir por todas esas parroquias 15 días durmiendo donde me acojan. ujú. Es la vida apostólica, pues yo quise ser fraile franciscano, pero y veía mucho San Juan de los Reyes para meterme, pero después pensé, si en Venezuela no hay curas venezolanos, me hago fraile aquí en España, me mandan a Filipinas o Ecuador y dejo con hambre mi Iba yo tierra. a preguntar qué era qué es ser predicador ayentes, pero ya lo ha explicado. Usted pertenece a esa renovación carismática, a la primera, Yo soy de la primera a generación. la primera generación. Todo ha evolucionado, sigue siendo una realidad presente en la Iglesia, la renovación carismática, pero sí que es verdad que en los últimos años han aparecido otro tipo de movimientos, de espiritualidades. Seguro que está informado. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha hecho unas indicaciones sobre el manejo de las emociones, la emotividad. Es latino, es venezolano, le aplica a todo, bueno, pues ese filtro de impulso, de sentimientos, de emociones, pero ¿cómo se manejan para no traspasar, bueno, pues quizás o para no pisar algún terreno que puede ser peligroso? Yo pienso que cuando la emoción viene de la carne es muy peligrosa, pero el Papa Francisco decía no le tenga miedo a la ternura. Mm, Y una de las cosas que la iglesia yo creo que está como un poco impresionada es que el hombre moderno, vamos a decir moderno, el actual mejor, el hombre actual, cree más, se toca más por las emociones que por el intelecto. Ha habido un cambio en eso. Si nosotros dejamos de evangelizar el mundo de las emociones y con las emociones, va a seguir haciéndolo la nueva era. Van a seguir haciéndolo en mensajes vacíos, sentimientos vacíos. Pero a mí no me van a negar nunca que Teresa de Jesús era una mala monja, ujú, hasta el día en que se echó de rodillas frente a un Cristo muy llagado y sintió la emoción del encuentro mm, y dijo, de aquí no me levanto hasta que no te ofenda más. Y se arrodilló doña Teresa de Humada y Cepeda y se paró Santa Teresa de Jesús. Y fue emocionante. Yo mm, creo, en mi humildad, que todo comenzó con una emoción. Jesucristo era el Hijo de Dios eterno, el unigénito, y lo sabía, a su manera lo sabía. Su madre se lo había dicho, Juan Bautista mismo cuando lo ve en el agua le dice, eres tú quien me tiene que bautizar a mí. Pero cuando Jesús tiene la emoción del cielo abierto, la emoción del Padre que le dice, me complazco en ti. Había perdido la complacencia en el hombre por el pecado, pero tú has abierto de nuevo el cielo y el Espíritu baja sobre él. Yo siempre he interpretado que los 40 días del desierto no fue que dijo voy a ayunar y que no podía comer, de la emoción que tenía. Y ujú, cuando Jesús sufre esa emoción en sí, que viene del Padre, se desata la predicación del Evangelio y los milagros. Vemos todos los santos. Francisco de Asís sintió la emoción del abrazo del leproso. Y él dice al final de su vida, cuando abracé al leproso, lo que me era dulce se me hizo amargo, lo que me era amargo se le trastocaron los valores. En todos los santos vemos que algunos una emoción serena, como en Soledad Torres Acosta, que era buena de chiquita, pero tuvo la emoción serena que la lleva a la santidad. Pero hay emociones como la de Pablo o la de Agustín, que son una gran irrupción. Entonces, la emoción no la podemos manejar, pero tenemos que saber que cuando venga Dios es emocionante. Entonces, cuando la gente hace estos encuentros, hoy en día vas a convencer con mucha dificultad a un joven que lea a Rollo Marín, la teología espiritual. Pero escuchas a Cuna. Y ujú. cuando escuchas a Cuna llora. Y cuando llora y se siente delante del Señor, nacen cosas. Y tú ves que hoy en día Dios está suscitándonos a muchos predicadores que vamos también por el camino de la emoción. Yo creo que no es lo mismo emoción que emocionalismo. O emotividad. O emotividad que es manipulable. Y siempre hay que tener mucho cuidado con los líderes.
Yo estoy contento con la renovación carismática porque a pesar de que hemos avanzado muy lentamente en lo que el Papa Francisco también decía que debemos hacer, que es bautizar en el Espíritu a toda la iglesia, siempre hemos tenido como autoridad a los obispos. En estos días me dijo un cura joven aquí en Madrid, en todo el rato que he pasado con usted, monseñor, lo que más me ha admirado es la devoción que usted le tiene a los obispos. Ujú. A algunos obispos no les gusta que yo les bese la mano, yo se la beso. Y digo, no es a usted, monseñor, es a Cristo. Es que cuando yo beso su mano es que yo sé que está Cristo en usted. Para mí, mi definición, que me la dio un hijo espiritual sacerdote, el obispo es un hombre que hace la voluntad de Dios hasta cuando se equivoca, porque Dios le dio las llaves del reino. Entonces, si nosotros estamos adheridos, fíjate el caso Francisco de Asís, que estamos en el 8º centenario. En el momento, yo mientras estuve aquí en Toledo, todo mi tiempo libre era para estudiar el fenómeno franciscano. Y en el momento de Francisco estaban los pátaros, los cátaros, los albigenses, cantidad de herejías Sí, sí. que hoy no existen. En cambio, Francisco, ¿cuál fue la diferencia? Ninguna. En la práctica eran pobres, andaban con los leprosos, eran humildes, eran castos, pero Francisco era fiel al Papa. Y Francisco va a Roma y le pide al Le Papa. costara lo que le costara. Y siempre fue fiel. Y él dice en sus escritos que ninguno de nosotros predique donde el obispo no lleva. Yo no predico donde el obispo no me da permiso. A mí me dice un padre, vente por aquí unos laicos. Digo, pregúntale al obispo si puedo. Ya don Paco Cerro me dijo que puedo venir a Toledo. Ujú. Entonces, yo respeto la autoridad de Cristo en el obispo. Si esta gente que trabajamos en el campo de las emociones, somos gente de iglesia que tenemos clara la fe. Toledo me puso a mí la fe más clara que la luz del mediodía. Toledo siempre ha sido un bastión de la ortodoxia más pura. Pero además de eso, estamos adheridos a los obispos, viendo en ellos el sacramento de Cristo. No hay problema que estemos emocionados. Ujú. Es necesario que estemos emocionados. Porque nuestros jóvenes se fabrican emociones falsas hasta con la droga, con la luz, con la música. Las redes Pero, sociales pero incluso. yo estoy contento aquí en España, pues yo creo que ya están saciados. Ujú. Ya les aburrió, así como cuando uno come mucho dulce y se empalaga. Ya les empalagó el mundo y están de repente abriendo los ojos. Yo me he quedado admirado de la iglesia que yo dejé aquí hace 40 años, que iba un poquito en declive. Y ahora cuando voy a las parroquias veo tantos niños, tantas parejas, y veo tanta gente pidiendo bautismo, pidiendo matrimonio por la iglesia, que los mismos párrocos me dicen, aquí se está moviendo el Espíritu Santo. Y eso no puede dejar de ser emocionante. Entonces yo creo que hay que leer las orientaciones de los obispos, seguirlas, pero tomar en cuenta que no se trata de sofocar el espíritu, sofocar la emoción, sino tener esos dos parámetros. Conocimiento claro de la fe, adorar al verdadero Cristo, no un Cristo que yo me imagine y lo edulcore para que no me pida nada. Cristo es muy exigente. Y uno le entrega todo por amor. Me encanta esa peliculita Domingo, Ujú. un peliculón, ninguna peliculita, Ujú. que refleja lo que está pasando en muchos corazones. Pero al mismo tiempo yo creo que Dios nos dejó los obispos como esa seña de es por aquí. Cuando uno está en el mar adentro, ve señas que le dicen por aquí no hay turbulencia, hay que Ujú. irse por allí. Bueno, también me han contado, dice, es que adapta el Evangelio a la vida cotidiana, lo estamos viendo, ¿no? En Ujú. toda la vida cotidiana se puede sacar algo de Evangelio, se puede sacar una mirada, pues, evangélica, por muy difíciles que se pongan las cosas. Ahora mismo estamos en un momento en el que predicar la esperanza y predicar la paz y comprometerse es complicado, ¿no? Yo tengo un compromiso muy fuerte ahora con los cristianos de Tierra Santa. Sentí un llamado especial en esta última vuelta porque vi cómo viven. Son el jamón del sándwich. Porque está el pueblo de Israel, bendito sea. Está el Islam, bendito sea. Pero en el medio estamos los cristianos. Y quedan muy pocos. Y la pasan muy mal porque la mayoría viven del turismo y de la peregrinación. Entonces ahí mismo tuve el gozo de sembrar entre ellos esperanza. Y ahora el Viernes Santo le voy a pedir, aprovechando esta audiencia, que no sean tacaños en la colecta de Tierra Santa. Que he visto los ojos suplicantes de familias enteras, que si no tienen las escuelas católicas, los hospitales católicos, que provee la Iglesia Católica. Y uno de ellos me dijo con lágrimas en los ojos, dígale a los cristianos que no se olviden de nosotros, que si no tendremos que emigrar en esta situación difícil. Ahora, con lo que tú me decías, yo soy terciario franciscano, franciscano seglar, y nuestra regla dice pasar de la vida al Evangelio y del Evangelio a la vida. Y cuando yo le decía a Jesús aquí en Toledo, yo quiero ser como tú, ¿cómo era Jesús?
Veía un sembrador echando la semilla y ahí metía el Evangelio. Veía una red de peces buenos y malos y ahí metía el Evangelio. Ahora yo me meto mucho con la suegra, hago reír a la gente, hago que lloren también, pero siempre va sacando, descubriendo el Evangelio, porque yo creo que todo es sacramento. Una vez leí de Roger de Tessé que decía que toda la vida es sacramento, la naturaleza es sacramento. Mira cómo pasamos en este momento de la muerte del invierno y celebramos la resurrección justo en abril, porque la naturaleza nos está hablando de la Pascua. Entonces encontrar a Cristo en todo. Y estos días que para mí han sido también de descanso, me metí en la casa de Ángelo, Yolanda, que son mis compadres en Murcia, con el niño prodigio Jesús Adrián, que es capaz de ganarle a uno, a los adultos, jugando a uno, y Paola, que es una españolita linda, nacida en Venezuela. Y estar en ese hogar, yo sentía en el hogar el misterio de la Trinidad, de cómo todos son distintos, pero tienen una sola vida, un solo corazón. Y son cuatro, como la Trinidad mía, que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Roberto. Y entonces son interacciones. Y yo cuando veo eso así, se lo cuento a la gente. Y es que se trata de ser contemplativo, es encontrar a Jesús hasta en la pequeñez de un vaso de agua. Hasta los pucheros, como decía la santa, ¿no? Sí, y por ejemplo, yo veo ese vaso de agua cristalina que tú tienes al lado y me parece una imagen preciosa de la Inmaculada Concepción. Ujú, Entonces, ver a Dios en todo eso. Y yo creo que eso es una esencia muy bella del cristianismo. ujú. Y Dios me ha regalado eso. Lástima que no aquí para contar algunos de los ejemplos con los que yo reía a la gente, pero váyanse a YouTube, a La Voz de Jesús Venezuela. Ujú, Suscríbase y ujú. todos los días va a escuchar algo de nuestro ministerio. Pues así lo podemos dejar. Mm, Me han dicho también, dice, le gusta mucho cocinar, Sí, también. pero bueno, eso lo podemos dejar para otra vez, Es que mi porque madre me decía, tú cocinas mejor que yo. Yo dije, lo que pasa es que tú eres floja, le decía yo. ¿algún plato de cocina española? Ah, yo soy capaz y me esfuerzo a hacer una buena paella. Una buena paella, Ujú. pero sin chorizo, ¿no? Y si consigo azafrán. Sí, consigue azafrán, sí, sí. Ujú. Bueno, padre Roberto Sipols, ha sido un placer tenerle aquí. Era usted anunciado en el sentido de que va a llegar, va a venir a Toledo, y dice, a ver si puede hacer un hueco. Nosotros se lo agradecemos muchísimo, pues su presencia aquí, que haya hecho ese huequito, pero sobre todo lo que le pedimos es que siga en ello, porque si la cosa, su obispo le dijo que para un año, lleva 14 y seguimos adelante, va para aquí, para allá, le pasan mil y una cosas donde no hemos entrado y va bien, pues ¿por qué cambiarlo, no? Hay que Claro. seguir, ¿no? Muchas veces el destino no lo ponemos nosotros, ¿no? Hasta el final de mi vida, yo a veces, yo tengo una tendencia contemplativa y de silencio, pero no me puedo callar. Así que hasta que el Señor me lleve, seguiré hablando, que sea con la última de mi fuerza. Y espero venir a Toledo a visitarlos en su parroquia. Claro que sí. Ujú. Muchísimas gracias, padre Gracias. Roberto Sipols. Y nosotros ha sido una edición muy especial de Enfoque a 2. Seguro que bueno, pues les ha sorprendido, les ha gustado y les ha emocionado. Hasta la semana que viene. Buenas noches.